Perfecto. Eh, bueno, como habíamos quedado, vamos a tratar el tema entradas y salidas digitales. Vamos a arrancar primero. Primero vamos a verificar que haya puesto el micrófono donde corresponde acá. A ver, audio. Eh, sí, estamos bien. Bueno, esperemos que salga bien la grabación. Eh, El tema entradas y salidas digitales, como antes les conté o les dije, es como un hijo de, de las GPIO, ¿no? Porque, ¿por qué necesitaríamos hacer una clase entrada digital o una clase salida digital? Porque, ¿qué son? ¿Qué constituyen? ¿Qué es lo que quiero hacer con una clase, con un objeto salida digital? ¿Qué imaginan que voy a querer hacer? Ponerle un estado a un PIN, correcto. Y con una entrada digital, leer el estado de una pata. ¿No lo puedo hacer yo eso ya? Tengo GPIO. ¿Eh? Si quiero poner el estado de una pata, uso setPin. Si quiero saber el estado de una pata, uso getPin. El tema es que poner un 1 en una pata y que eso dure a lo largo del tiempo es una cuestión de fe, porque depende de un montón de factores: ambiente, ruidos, interferencias. Leer una pata y que use getPin y de pronto me diga 0, es la foto de ese pequeño instante donde se fue a leer la pata, que pudo haber sido ruido, interferencias. Entonces, la idea de hacer una clase salida digital es tener un objeto que me asegure un 1 o que me asegure un 0 en determinada pata, que yo le mande, que yo decido. O sea, evidentemente es una hija de GPIO, va a ser una herencia de GPIO, pero tendrá un método, handler del periférico, que cada X cantidad de tics o tiempos, digamos, para generalizar, repetirá la acción. Set pin en tal pata, set pin en tal pata, set pin. Entonces ya no es una cuestión de fe. Usamos un objeto que se ocupa de refrescar. Por eso hablamos de refresco. Se ocupa de refrescar esa salida. Y en el caso de la entrada, también, entradas digitales, lo dejamos para después, es un poquito más complejo, porque leer una pata, también está la cuestión esta de la interferencia, del ruido, y qué sé yo. Entonces, me tengo que asegurar que lo que leí, porque capaz que estoy esperando un 0, porque es la opresión del botón, y cuando aprieto el botón va a 0, o un sensor que estoy esperando, acá hay un sensor infrarrojo, que alguien lo atraviese, lo corte, entonces en esa pata pone un 0, y ¿habrá sido ruido? Entonces, la filosofía con la que se trabaja para asegurarse de que una determinada pata tiene un determinado valor es ir a leerlo muchas veces. Ir a leerlo porque, claro, esto trabaja a una velocidad comparado con los tiempos humanos mucho más alta. Entonces, si yo lo voy a ver durante 20 milisegundos, 15 milisegundos, y un 1 es un 1, es un 1, es un 1, es un 1, bueno, es un 1. ¿Está? Entonces lo validamos porque aceptamos que si lo fui a leer con getPin n veces, siendo n una cuestión variable que puedo configurar y que tendrá que ver con la calidad del sensor o del pulsador que estoy utilizando,
Capaz que no, este pulsador es verdaderamente bueno, lo voy a leer 4 veces, listo, con 4 veces lo doy por bueno. No, este es baratito, lo compramos en la China profunda y entonces es de menor calidad y entonces hay que ir a leerlo 20 veces para asegurarse que no sea ruido. Bueno, así, de eso se trata lo que vamos a ver en el día de hoy. Y con esto damos por finalizado en este primer cuatrimestre todo aquello que tiene que ver con el acceso a hardware. Lo que nos queda de acá al parcial es máquinas de estado, que es una técnica o una práctica de programación orientada a la aplicación. O sea, nos alejamos del hardware, nos ponemos acá arriba, tenemos una máquina, una cinta transportadora con sensores, con botellas que se paran para que un líquido le entre a la botella, pasan tiempo, entonces tengo sensores, entradas digitales, salidas digitales, temporizaciones, y todo eso hay que ponerlo en un main. ¿Y por dónde empiezo? Bueno, para eso nos va a ayudar máquinas de estado. Entonces, vamos a partir de aprender esa técnica, ejercitarnos de acá al parcial, porque obviamente en el parcial va a haber que hacer una máquina de estado. Una máquina de estado que haga uso, que ponga en marcha cosas que tendrán que ver con entradas y salidas digitales y temporización. ¿Está hasta acá? Estamos viendo, en este momento estamos viendo el norte. Es lo que nos queda de acá a la fecha de parcial, que como todos saben es en el segundo cuatrimestre. Y les recuerdo que tenemos una clase virtual en la semana de vacaciones. Bueno, avanzamos. Estos son, nosotros hasta el día de hoy, salidas digitales los representamos con un LED porque es lo que tenemos a mano, es lo fácil, es barato, lo tenemos cómodo, está en el stick, está en el kit. Pero todas estas cosas son salidas digitales, son contactores, relés, cosas que manejan potencia incluso, y que nosotros tenemos que asegurar que tengan el valor lógico correspondiente para que se activen o se desactiven. Bárbaro. Dicho eso, nosotros queremos llegar a esta clase, Digital Output. Digital Output es un nombre de fantasía, como todos los demás que usamos. Obviamente deriva de la clase de GPIO, porque va a necesitar el setPin, el getPin. Bueno, en este caso, Digital Output no va a necesitar el getPin, va a necesitar el setPin, porque es la que va a poner el valor en la salida. GPIO ya sabíamos que derivaba de estas dos clases abstractas, y para poder hacer ese trabajo de refrescar la salida, nos vamos a dar le vamos a dar uso nuevamente a nuestra clase periférico temporizado. Porque si hacemos heredar a Digital Output de GPIO, todo lo que tiene GPIO lo tiene esta clase. Pero además le agrego lo que tiene esta, que es lo que más me interesa de esa clase. ¿Qué es lo que me interesa de esa clase? El handler del periférico. O sea, porque si yo hago heredar a Digital Output de periférico temporizado, le hago heredar handler del periférico. Y si le hago heredar handler del periférico, ahí meto el código que necesito para que funcione como una salida digital. Es decir, se encole en el momento de que instancio el objeto, salida digital, el constructor lo va a mandar a la lista y entonces el sysdig lo va a recorrer. Y según el código que escriba, va a refrescar la salida cada tantos ticks. ¿Estamos? ¿Lo ven? ¿Sí? Perfecto. Entonces, acá tenemos nuestra nueva clase Digital Output, que hereda de GPIO. Hereda protegida, podría derivar públicamente también. O sea, quedó ahí de una... Ustedes saben que lo que es protegido sigue siendo protegido en la clase derivada. Es como que estamos a un paso de cuando querramos cortar la cadena de herencia en alguna de esas atributos o
o métodos, pero bueno, podría haber sido derivada de manera pública, eso no tiene importancia en este contexto. Lo cierto es que esta deriva de estas dos, como habíamos quedado. Tiene este atributo buffer, que es la salida que vamos a asegurar que sea refrescada en cada cantidad de tiempo que deberá ser definida por el handler del periférico que tenemos que escribir. ¿Sí? O sea, cada cantidad de ticks que definamos, handler del periférico escribirá en patapín el buffer, el valor que tenga buffer. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Set, clear y toggle son métodos que, bueno, que ahora vamos a ver en qué consisten, pero que obviamente tienen que tener asociado el objeto salidas digitales para hacer lo que necesitamos que ocurra, ¿no? Poner un 1, poner un 0 o intercambiar. Este es el valor de la salida. Acá está el constructor. Fíjense que el constructor, puerto, pin, modo, actividad, estado. Yo la mayoría de estas cosas, ¿a quién se la tengo que mandar? A GPIO a través de una lista inicializadora, que es la única manera de mandarle atributos a la clase base. Pero observen, no, acá no se aprecia. Ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá están las tres funciones, lo que esperamos que hagan. Entonces, nuestro handler del periférico, que se encolará en nuestra lista, cuando el sysdig lo recorra, preguntará, che, si vale 1, set pin, si vale 0, get pin. ¿Sí? Perdón, get pin, clear pin. ¿Sí? Ahora, si yo lo dejo así, esto es lo que se encolará, se meterá en la lista cuando se ejecute el constructor, porque el constructor al fondo, lo último que hará será encolarlo, ¿no? Si lo dejo así, por cada tick, si yo el sysdig lo programé para 1 milisegundo, esto ocurrirá cada 1 milisegundo. No necesito que vaya a hacer ese trabajo cada 1 milisegundo. Necesito que lo vaya a hacer cada 30 milisegundos. Bueno, habrá que meter esto adentro de un if con una variable de control que cuando llegó a 30 o cuando llegó a 0 habiéndola puesto en 30, lo haga en ese momento. Pero bueno, eso es un esquemático. Entonces, tenemos una nueva clase que hereda de GPIO y de handler del de periférico temporizado, que nos permite tener una salida temporizada. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, si recordamos que hacía GPIO, porque obviamente esto es un hijo de GPIO. GPIO, fíjense que recibía el puerto, el pin, el modo, la dirección y la actividad. La dirección y la actividad. Y cuando decía, lo primero que hacíamos era verificar que puerto pin sea del mundo de los reales, del campo de los reales, ¿no? Que no sea una salida del puerto, un bit del puerto 1 mayor que 10, si mal no recuerdo era el último que podía ser, o que no sea puerto 2, porque nosotros en nuestro micro tenemos puerto 0 y puerto 1, ¿no? Entonces, habíamos definido dentro de la clase GPIO un atributo error, que por defecto lo poníamos en OK, pero si se cumplían alguna de estas cosas lo pasábamos a error. Esto lo vimos cuando vimos GPIO. Entonces, si no hay error, encendía el clock, porque si no enciendo el clock no va a funcionar. Si es salida, configuro la dirección de la salida. Si es entrada, configuro la dirección de la entrada. ¿Estamos? Fíjense que GPIO, que es la clase base desde la cual me cuelgo para hacer digital output, es la que se ocupa de hacer la salida o de definir la dirección. Es la que se ocupa. ¿Por qué digo esto? Vuelvo para atrás. Si nos fijamos, escucha, acá era dirección.
¿no? M dirección. Si nos fijamos, digital output no recibe dirección, porque si voy a hacer un objeto de salida, no necesito decirle vas a hacer salida. Ya sé que es salida, porque estoy haciendo un objeto del tipo digital output. Entonces, bueno, ese dato es inherente, ya lo conozco. Entonces vamos, no es necesario mandárselo. Bárbaro. Entonces vamos a ver ahora cómo lo usamos. El constructor, observen, de puerto, bit, modo, actividad, estado. No le mandé dirección, no le mandé dirección. Ahí, pero a GPIO le marco puerto, bit, modo, actividad, que es todo lo que recibí hasta acá, y de prepo le mando output, porque yo ya sé que va a ser salida. No es un GPIO esto, es una salida digital. No necesito mandárselo al constructor porque ya sé el dato. Entonces lo escribo, lo hardcodeo, por decirlo de algún modo, lo escribo por defecto. ¿Lo ven esto? Sí, lo mismo va a pasar con la entrada digital. Entonces, de todos estos datos que va a recibir la salida digital, el único que es relevante al nuevo tipo de dato, que es digital output, es estado. O sea, che, voy a crear un objeto salida digital, ¿en qué valor? ¿0 o 1? Bueno, se lo mando en estado. Y lo que esté en estado se lo pongo a buffer, que es lo que el handler del periférico va a escribir de manera temporizada cada X cantidad de ticks en la salida. ¿Está? Y finalmente lo pongo en la lista. ¿Estamos? O sea, como verán, definimos una clase. O sea, el jueguito es siempre igual. Tenemos que enfrentar una salida digital, la definimos. La salida digital que es, y es un objeto como GPIO, pero siempre salida, no es salida o entrada. Bárbaro. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Bueno, le tenés que mandar todo lo que necesita GPIO para construirse, porque es parte del objeto Digital Output, y además me tenés que decir en qué estado querés que esté la salida. 0 o 1 es lo único que configura aquí. Y lo listo. Estamos y lo agrega en la lista. Bueno, o sea, en actividad vos le estás diciendo a la clase GPIO cómo es activa ese GPIO. Pero vos, que sos el que estás programando, le decís en qué estado lo querés. O sea, más allá de la actividad, es activo bajo o es activo alto, vos, o sea, pensemos en cualquiera de las dos opciones. Che, esta salida es activa baja. Bueno, bárbaro, cuando la inicialice el constructor la quiero alta. Listo, pongo salida baja, pero la quiero alta, o sea, va a estar desactivada. ¿Entendés? Entonces, si es al revés, pero una cosa es la actividad y otra cosa es el estado en el que vos lo querés. Eso puede cambiar porque venció un timer y entonces hay que hacer otra cosa, bueno, qué sé yo. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Bárbaro. ¿Está bien la luz así o prefieren cambiarla? No se me duermen, ¿no? Bárbaro. Entonces, ese es el valor de la salida. Ahí está la explicación que antes di. Esto yo ya sé que es una salida, o sea que no se la tengo que pasar como parámetro a digital output. La escribo por defecto. Bárbaro. Bien, entonces habíamos hablado del método set, del método clear. Esto es lo que está heredando de GPIO. Obviamente el método set lo que hace es poner un 1 en mbuffer. Después se encarga el handler del periférico en hacer set pin o clear pin. ¿Está? Porque, o sea, digo, nosotros estamos heredando todo lo que tiene GPIO. GPIO tiene set pin, tiene get pin, sabe trabajar con las patas. Y yo hago un set y clear acá. Y porque yo estoy como una capa más arriba ahora. GetPin está más cerca del, perdón, GPIO está más cerca del hardware, yo me alejé del hardware y quiero hacer una salida digital que
tiene refresco, o sea, me garantiza que siempre hay un 1 o siempre hay un 0. Yo lo que tengo que escribir con set y clear es mi atributo buffer, porque el que se ocupará de llamar a setPin para escribir un 0 o un 1 es el handler del periférico. ¿Está? Por eso hago set, hago clear o hago toggle. ¿Está? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Están recallados o no entienden una goma o estamos bien? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ese mate? ¿Cómo? Nosotros en GPIO teníamos setPin, getPin. O sea, habíamos hecho métodos que saben escribir en un puerto PIN. Saben leer de un puerto PIN. Pero escriben y una vez, y listo, hice setPin y listo, me fui a hacer otra cosa. Si eso quedó siendo un 1 no, es un problema de fe. Pero igual es sincrónico con. La diferencia es que una cosa es instantánea, o sea, lo haces en el momento, y en el otro caso lo que haces. Ya estoy. En este caso es. ¿Qué hace enero? Si no puede hacer el examen de lápiz porque él le da más tranquilidad. Yo no tengo problema que ¿No? hagan la. Pero es Para la coña o eso. lo ponemos en fila que. Si no, vos escribís. Pero igual, digamos, o sea, de forma distinta. Sí, para escribir, escribís. Para escribir, digamos, claro. La diferencia es que está anclado al. Sucede en una temporización determinada que es como. Esta es la diferencia. Esto es lo que está encolado acá. Base ¿Sí? automáticamente. Entonces, el SysTick lo recorre, está cada 1 milisegundo el SysTick, cada 1 milisegundo entra a este nodito y dice, ¿de qué valores va a hacer 1? SetPin. ¿De qué valores 0? ClearPin. Entonces, cada 1 milisegundo la refresca la salida. En cambio, con GPIO, hiciste setPin, te fuiste a hacer otra cosa y prende una vela. Y quedó. El industrial funciona así. No funciona. Lo escribí una vez y me olvidé. Funciona con un buffer intermedio en el cual vos estás fijándote el estado y lo estás transfiriendo al hardware todo el tiempo cíclicamente. Es una cuestión de seguridad. En aplicaciones con microcontroladores lo podés hacer o no. En este caso, esta clase lo hace. ¿Sí? Claro. Para control es más seguro así que de la otra manera. Igual, como antes comenté, quizás refrescar una salida o n salidas todos los milisegundos es una exageración. Y capaz que hay que decir, che, no, la salida anda a refrescarla a 50 milisegundos. Un montón igual. Pero la matizás. Depende de qué cosa vayas a conectar físicamente, vas a usar esa clase para manejar el hardware o no. Vos tenés que manejar un display, más allá de que podés hacer una clase de display, pero probablemente esa clase de display tenga criteriosa de no tenga digital. Porque vos necesitas otro timing. Porque el handler del periférico del display resolverá el timing. Que no se trata, como en este caso, de refrescar. Simplemente un valor. Hay otros. Tenés valores cambiantes. O sea, esto tiene que ver más con una salida de control. O sea, yo prendía, ¿te acuerdas la primera clase que traje un motor y lo prendí? Bueno, es más seguro prender el motor así y apagarlo así que poner en uno la pata en algún momento y desentenderlo. ¿Por qué? No, olvídate, no. Si utilizo la clase que te dio, no estoy pinchando una capa. Simplemente lo que te digo es que depende de lo que ¿por qué trajimos el motor? Porque les queríamos mostrar a ustedes que hacerlo con LED está muy bien, es lo mismo de completar el software, que muchas veces ustedes están del otro lado, están empezando a ver estas cosas, no me crees que eso es lo mismo. Si para que vos me creas que eso es lo mismo, te traje un motor y te lo prendí. Mira, en lugar de parpadear un LED, parpadeo un motor. ¿Sí? Bueno, ok. Ese motor es lo mismo,
desde el punto de vista del software, un motorcito de porquería de un horno que traje yo, o el motor eléctrico de 1000 HP que maneja no sé, una máquina industrial. Es lo mismo. Entonces, En todo caso, la diferencia es la adaptación de potencia, el buffer que hay que poner en el medio para separar la microelectrónica de la electrónica de potencia. mucho más, como es tan poderoso eso, cuando vos vas a hacer una acción de control que tiene un efecto físico sobre el ambiente, digamos, esto es mucho más seguro. Y por eso ustedes van a ver, cuando empiecen por ahí, ven en el futuro electrónica industrial o algo, que se trabaja con PLC para automatizar. ¿Y qué es un PLC? Es un micro. Lo que pasa es que tiene unos métodos, una corset, digamos, una caja para trabajar, que tiene un montón de restricciones por cuestiones de seguridad. Porque vos no podés bajar un balancín equivocadamente porque le cortás la mano al tipo. Entonces, esto es lo mismo. Si quiero hacer una aplicación de control, así más seguro que escribiéndolo de uno. Sí, Es lo que haga. y ahora estamos viendo salidas digitales, que es lo más fácil. Cuando veamos entrada digital en un ratito, ahí se complica un poco. Tenemos que ver, che, mirá, si hará ruido, no habrá sido ruido, lo tengo que ir a leer muchas veces. Ahí es como hay una mayor necesidad a pensar en, che, vamos a usar un objeto entrada digital en lugar de GPIO, porque si uso un objeto GPIO, no tengo certeza de que lo que leí es la verdadera entrada, porque pudo haber sido una alteración del ambiente por interferencia. Acá la salida es como medio tirado de los pelos. Y vos me decís, che, pero yo en mi proyecto, mira, voy a usar GPIO en lugar de salida digital. Bueno, lo podemos discutir. Capaz que para lo que vos necesitás, no necesitas usar salida digital. Con GPIO te arreglás. En entrada digital, eso es más difícil de defender. No, eso de motores Sí, no hay problema. como no entendía de bueno, tan distinto. La diferencia es el refresco. La diferencia más importante es el refresco. El refresco, digamos, El refresco. asegurarme que siempre va a ser. Sí. O sea, vos no cambiás el hardware, sino que estás cambiando un buffer, y hay alguien, que es el handler, que se va a fijar periódicamente el valor del buffer y se va a asegurar que la salida vaya a Siga siendo ese valor. Es un 1, pongo un 1, pongo un 1, pongo un 1. Si vos lo hiciste con GPIO, pongo un 1 y te fuiste a hacer otra cosa. Vos me decís, pero yo ya lo hice, bueno, ok. Pero lo que pasa es que uno siempre lo piensa, siempre lo pensamos desde el LED que prendí y apagué, y que es una aplicación que tiene 4 líneas en el enlace principal del programa. En realidad tu aplicación, y vos lo sabés, es más que eso, es mucho más que eso. Tiene un montón de código, qué sé yo. Y entonces, si vos tenés muy claro las cosas que estás haciendo, lo que estás tocando, dónde lo estás tocando, no hay problema. Con esto te desentendés. Sí, y además, bueno, siempre volviendo al ejemplo de Franco, que tenía que rendir parciales, por eso hoy no viene, que dice, bueno, si tenés conectada una bomba atómica, mejor refrescar, que siempre que esté en 0, ¿no? Que no se ponga en 1. Bueno, usar una salida digital. Es un ejemplo muy exagerado, pero es así. El sabor, el prender el motor, el LED, lo que sea, prende cualquier cosa, por una señal de comando. La señal de comando comanda lo que le pongas abajo. Entonces, hay veces que es un LED, hay veces que es un motorcito, y hay veces que son un motor de 1000 caballos. Entonces, hay un montón de. O un balancín. O sea, hay en riesgo la vida de las personas, o un respirador. Entonces, Claro, o un respirador. ¿cómo hacer un respirador? Un respirador artificial, que en época de pandemia fueron... Hay dos factores importantes, inclusive a nivel internacional, respirador. Sí. Eso trabaja, hacen software para hacer respiradores. ¿Cómo hace el tipo para...? Después le dice, ¿qué tiene que hacer un respirador? Esto, lo otro, le dice, a ver, ponelo ahí. Sí, mirá. Listo, vendelo. No. Hay todas unas técnicas de verificación, de certificación, que aseguran que eso que tiene soporte de vida salga a la calle y no mate gente. No entra un ruido y el tipo no respire más. Eso no. Entonces, ¿por qué te pongo la exageración aquí? Porque significa
algunas técnicas extra que parecen como redundantes para hacer esto. Otro caso, perdón, Marcelo, Sí, no, dale. es en automóviles, que Franco trabaja en eso, sabe más que yo, pero en estos momentos, hay diferentes grados digamos, de seguridad de lo que están haciendo. Ustedes tienen que... Franco diría que trabaja en movilidad. Vos estás viejo. Entonces, ustedes en el auto tienen un montón, hoy día cualquier auto, cualquiera, no hace falta que sea más caro, cualquiera, tiene múltiples cosas de electrónica adentro. Entonces, una cosa es bajar el vidrio. ¿Sí? Entonces, para bajar el vidrio, tienen un botón, apretan, eso habla con un micro, el micro habla con un motorcito y baja sobre el motor. A su vez, ese micro habla probablemente con otro micro. ¿Sí? Eso es medio que no importa mucho. Si baja o no baja, tiene que apretarlo 2 veces para que baje. A nadie le importa. Cuando van al sistema de frenos, por ejemplo, el ABS ya no es tan chistoso el asunto, ya es, tiene que frenar. O cuando van al control del sentido del motor, tiene que parar la gira. Entonces, para eso, para los sistemas de seguridad, sobre todo, se utiliza unas normas que se llaman ASIL, que ASIL disputa letras. En una de esas normas, los microcontroladores tienen 3 CPU. ¿Por qué tienen 3 CPU? Tienen 3 CPU porque las CPU votan. Esa no la sabía. Bueno, Necesitan redundancia. por otro grupo también habíamos hablado de un caso de un avión de una empresa, no me acuerdo de la historia, que había sacado un avión que era muy rápido y se cambió el motor, pero un sistema medía los sensores y con el avión se estaba cayendo, pero había justamente una votación, era como 3 sensores y funcionaba uno para Siempre es por votación. siempre por votación. La primera vez que yo escuché eso, Para balancear el avión que había quedado todo balanceado. bueno, ese avión es probable que lo que vos decís sea el 737, que han escuchado que se ha caído varios. Y hoy día leí. El tema que metieron que automáticamente pensaban. El tema es la culpa la tiene el motor. Pero hay un motor nuevo que creo que es el LEAP, no me acuerdo de qué empresa, que es más específico. Sacó Airbus. El competidor dijo tengo que necesitar ese motor porque te ahorraba con un 15% de combustible que lo iba a sacar del mercado. Le fueron a meter el motor al 737, pero muy bajito, entonces tocaba el piso. Para no tocar el piso, lo adelantaron respecto del ala, eso genera sustentación adicional y la vez se levanta. Para evitar eso y no recertificar los pilotos, hicieron un sistema de corrección que no lo documentaron. El sistema le fallan los sensores, el piloto debería desactivar el sistema. No estaba documentado, porque para evitar costos, evitaron la recertificación de los comandos. Pero bueno, perdón, último. Sí, lindo. La primera Interesante. vez que escuché que un sistema votaba es en el sistema de control de freno de emergencia de la línea B de su. La línea de acá. Y vieron que a veces el tren frena de golpe y no hay nada. ¿Qué pasó? Bueno, probablemente se disparó el freno de emergencia. Pero para evitar colisiones, por ejemplo, hay 3 CPUs analizando la misma situación y la decisión final se toma por votación. Bueno, ¿a qué voy? Que en redundancias para sistemas críticos, donde hay riesgo de vida o soporte de vida o lo que sea, se empiezan a extremar estas medidas. Esto es un granito, digamos, pero podés tener miles de mecanismos, digamos, para asegurarte que no se caiga el avión, que no choque el subte, que el motor de 1000 caballos va a 60 de uso, etc. Bueno, esto es simplemente una técnica. Los PLC, o sea, los controladores industriales, utilizan para manejar la salida algo parecido. Tienen un refresco sincrónico y periódico de lo que tienen que hacer la salida. Porque la salida ya se entiende, están conectadas a motores de alta potencia, Claro. pistones hidráulicos, cosas peligrosas. Claro. ¿Listo? ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, Sí. ser mini que pidan métodos de. Claro. Están heredados. Bueno. Bueno, entonces después aparece el lujo, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque vos estás haciendo una clase y digo, bueno, che, y si pudiera
hacer las cosas más simpáticas para poder escribir de este modo, y más cómodas a la hora de documentar, porque si vos podés escribir de este modo ya autodocumentás tu código, ¿no? Entonces cualquiera que lo lee sabe qué estás queriendo hacer. Bueno, y eso implicaría agregar un servicio al operator igual, ¿eh? Entonces, si queremos hacer esa situación, bueno, tendremos que agregar operator igual a nuestra clase y luego desarrollarlo, que es tan sencillo como, che, lo que te estoy mandando, retornalo. ¿Está bien? Entonces, puedo hacer de esa manera motor 1 igualón, siendo motor 1 un define. ¿Eh? Ok, un define, o una salida digital, no un define. Es una salida digital, pero con la sobrecarga del igual, el on es un define, un 1, puedo escribir así. ¿Estamos? ¿Lo vemos? Es una comodidad, bárbaro. Y en nuestro kit, que en breve, no falta mucho ya, ¿eh? Ya esto que veo la imagen, o sea, estamos afinando la punta al lápiz con respecto a los valores. De hecho, no me acuerdo ahora, no quiero adelantar nada porque tengo miedo de estar diciendo una cosa por otra, porque vamos a ofrecerles o el kit completo y probado, ya, o sea, creo que va a haber unos 20 y pico terminados, o el kit a medio construir, con todos los montajes superficial soldados y algunos componentes soldados también, que son de inserción. Entonces va a haber esas dos modalidades que en breve, supongo que en menos de una semana voy a mandar un mail a la cátedra en general para que todos sepan a partir de cuándo el que quiera, coma, pueda, lo va a poder adquirir en el pañol de acá, la recepción del departamento, sin el LCD, porque es lo más costoso, eso el que quiere lo agrega aparte, lo suelda y ya. Pero bueno, son esas opciones. Y dentro de eh, las salidas digitales que nosotros tenemos, que están representadas por los LED, que a su vez están en este conector, bueno, no son muchas, porque las patas que tenemos en el marco del kit nos han quedado pocas para salidas digitales, pero suficiente para hacer una prueba. Bueno, bárbaro. Listo, terminamos con la salida digital. Vamos a hacer entradas digitales y después, vos tenés preparado un... Sí. Hoy va a ser una clase que estimo será relativamente corta. Marce, un comentario. Sí. Vos ahorita, Sí, sí. los chicos, no sé si tienen presente para los límites de fecha para presentar la idea de fuerza de Leo. Tengo una nada más. No sé si necesitan ayuda, necesitan lo que sea, pero necesito, digamos, la próxima clase o la próxima, antes de que termine el cuatrimestre, tener idea de fuerza. De hecho, perdóname, pero la próxima clase es la última que tenemos presencial en este cuatrimestre, porque la otra semana es 9 de julio. O sea, nos vamos a ver la vuelta a las caras la siguiente semana al 9, pero virtual. Yo les voy a recordar, porque ya es vacaciones de invierno, pero quedamos que ese martes nos veíamos, ¿está? No me acuerdo, está en la planificación, búscalo, no me acuerdo. Pero es en el segundo semestre, o sea, segunda o tercera clase, no me acuerdo. Está en la planificación. Pero bueno, ¿Mm? digamos, necesito la idea de fuerza. O sea, Sí. tiene un costado administrativo que la tienen que presentar, tiene un costado práctico que es, la deberían tener ya aplicada, porque si no, no hay forma de integrar el proyecto. Es muy importante esto que le está diciendo Gabriel, y para aquellos que son recursantes lo tienen re claro lo que les estamos diciendo, pero tener la idea resuelta para las vacaciones de invierno es una ventaja adicional, porque ahí tenés un poco más de tiempo para asegurar lo que, bueno, o empezar a hacer algo de lo que vas a hacer. Segundo cuatrimestre pasa volando.
Es más largo que el primero en cantidad de clases, pero pasa volando. Entonces, cuando se quieren acordar, no me da más fecha para presentar el trabajo y estamos ya con la sidra o el champán cerca de Navidad, ¿viste? No está bueno. Así que hay que empezar antes. Y la perspectiva ya la tienen. O sea, porque ya saben que son entradas digitales, salida digital y temporización. ¿Y después qué queda? Y teclado, después vemos, más GPIO, display, ¿y qué? Más GPIO. Y lo diferente es comunicación serie. Ok. Y interfaz gráfica, que no tiene nada que ver ya con el propio hardware, sino arriba de la PC, pero bueno, uno ya tiene que poner a laburarse con eso, porque si no, no llega, muchachos y muchachas. ¿Estamos? Así que, bárbaro. Avanzamos. Entrada digital. Bueno, obviamente es desde un pulsador, como podemos representar por esa figura, un botón, o cualquier sensor magnético, como este que está acá, que le acercas un imancito y pega los contactos, reed switch, o sensores de ultrasonido, sensores ¿cómo se llaman estos? Ópticos, ¿no? Ópticos, ¿viste? Le pones una cosa en el medio y corta un haz de luz invisible y te da un 0, te da un 1. Entonces, vos querés leer una pata donde tenés conectado un sensor, un botón, y querés estar seguro que lo que lees es un valor estable, que no está influido por cuestiones de ruido. Ruidos que pueden ser producto de motores, pueden ser producto de tormenta, o sea, todo eso afecta a nuestro dispositivo electrónico, el ambiente, o sea, muchos de nuestros de la electrónica a veces funciona como antena y recibe radiación, recibe señales producidas de otras situaciones que te alteran la programación, o sea, acá pueden hasta cambiar valores de variables que inesperadamente. ¿Tá? Entonces, nosotros tenemos que evitar esos pulsos espurios que no sabemos qué son. Vos querés ir a ver una entrada digital y la ves acá y sonaste. ¿Qué vale? 0 o 1. Entonces, nosotros tenemos que filtrar estos pulsos para que nosotros nos quedemos con el 0 o con el 1. ¿Está? Y dependiendo esto está representando, lo más fácil de pensar en una entrada digital es un botoncito de esto, pero cualquier sensor sería lo mismo. Sería lo mismo. No todas las entradas digitales o lo que pongamos en la pata es sensible de la misma manera al ruido. Algunos que son más sensibles y otros no, bueno. Tienen la electrónica se encarga de que no exista esto. Claro. Por ejemplo, en los ejemplos de ahí, o acá en el kit, acá podemos enchufar un óptico. Ajá. Y ese óptico tiene una electrónica. Entonces siempre va a tener estable el 1 o el 0, Claro. salvo que sea un ambiente extremadamente ruidoso. Y en ese caso veremos, pero puedo, digamos, no pensar en esto, pero es algo que tiene mucha electrónica, bastante electrónica atrás, y se asegura de hacer este trabajo por mí. Claro. Si yo no tengo eso, bueno. Acá tenemos un microswitch. Este que está acá, la palanquita, tiene un botoncito abajo, que de alguna manera simula un fin de carrera, de una puerta que se abre y llega a un tope y esas cosas. Y lo tenemos ahí a propósito para poder ejercitarnos con una entrada digital, que tiene rebote, porque es mecánico, no tiene electrónica, como los ejemplos que está comentando Gabriel. ¿Está? Entonces, bueno, esta es una diapositiva para que imaginemos que adentro de lo que vemos ahí está la calidad de eso, o sea, en el momento del toque va cambiando con el paso del tiempo. La calidad, si uno lo usa muchas veces, los botones van deteriorándose. Entonces tenemos que filtrar porque cuando vamos a medir nos vamos a encontrar con situaciones de esas. ¿Está bien?
Eso es lo que hay que filtrar. Bárbaro, nos tenemos que quedar con una señal de este tipo. Entonces, así como antes teníamos en salida digital un buffer, que era el que íbamos a poner en la salida, el handler del periférico se ocupaba de refrescar con ese valor la salida. Bueno, ahora en entrada digital voy a también tener una variable, un atributo que me dé la entrada filtrada. Un atributo que me permita decir es un 1, es un 0, es un 1, es un 0. Y esto lo tendré que ir a, ese periodo de tiempo lo tendré que ir a ver muchas veces, n veces, hasta determinar de qué valor se trata y eliminar esa fluctuación. Bárbaro. Entonces, todo esto aquí está todo lo que hemos visto hasta este momento. La idea es ir a ver n veces valor arbitrario, dependiendo de lo que tengamos conectado en la entrada, qué tan bueno, qué tan malo es, lo vamos definiendo. Bueno, y tiene que ver con la calidad de la señal, la calidad del switch y tiempos ociosos que nosotros tengamos, porque, che, voy a leerlo 20 veces. Bueno, depende, porque si tenés que hacer otras cosas, capaz que 20 es un montón, porque no te estás ocupando de otras interrupciones o de otras cosas que tiene que hacer tu while 1. Bueno, depende de muchos factores. Lo cierto es que es arbitrario y que se tiene que acomodar a tus necesidades, ¿no? Entonces, así como teníamos digital output, ahora tenemos digital input, que obviamente deriva de GPIO, otra vez, o sea que digital input va a tener, va a heredar getPin, que es lo que necesito para saber qué valor tiene la entrada. Ok. Y por supuesto, esto es con rebote o con ruido, por decirlo de algún modo, con interferencia. O sea, leo lo que hay en la entrada, le saco una foto, pero si quiero filtrado, sin rebote, tengo que agregar periférico temporizado, porque de esa manera heredo handler del periférico, y al heredar handler del periférico, lo puedo, al invocar, al instanciar un objeto de esta clase, genero el objeto, lo encolo, enlisto adentro de nuestra lista que recorre el SysTick y hace el trabajo que yo necesite y que voy a codificar en handler del periférico. ¿Estamos acá? ¿Sí? Para filtrar justamente la entrada. Y hago mi callback antirrebote o también se le dice debounce, en inglés, que sería antirrebote. Bien, y entonces agregaríamos una entrada un nodito a la lista de entrada digital. Bueno, nuestra clase entonces deriva de GPIO y de periférico temporizado. Vamos a tener antes llamábamos buffer, m-buffer en salida digital, ahora le pusimos buffer entrada, podría llamarse buffer también, total es un atributo de esta clase. ¿Sí? Aquí es donde va a quedar el valor filtrado de la entrada. Bárbaro. Y después tenemos dos, ustedes siempre piensen en esto, ¿no? Les estoy presentando una clase que es un modelo de una entrada digital, del mismo modo que antes le presentamos una clase que es un modelo de una salida digital. Si es un modelo es porque la desarrollamos en el ámbito de la cátedra y la representamos de este modo. Eso no significa que sea la única manera de representar una entrada digital, y digamos, en el marco de la creatividad, cada uno de ustedes puede pensar en otros modos, en el marco incluso de la misma filosofía, que es ir a ver varias veces el mismo pin para ver qué valor tiene. Entonces, dentro de esto de lo que acabo de explicarle, en buffer entradas me queda el valor filtrado. Max Bones, nombre de fantasía, implica, che, ¿cuál es No, vamos a empezar por count bones. Count bones es el n, la cantidad de veces que voy a ir a leer la entrada, y en max bones
ahí es el valor que me va quedando del n descontado, si mal no recuerdo. Ahora me puse en duda, ahora lo vamos a revisar. Ahora lo vamos a revisar. ¿El valor límite de qué? Es el que valida la situación. Ah, y el count bound es lo que va quedando. Al revés lo dije. Está bien. El max bounds es el n, podríamos llamarlo m-n. Y el count bounds es lo que va quedando de ese n en la medida que lo voy descontando. 20. A ver si llegué a 0. Ok. Sí, Vamos, pero vamos a esperar a que llegue Handler del periférico para contestar lo que vos estás diciendo, porque si no, como que nos adelantamos. Estamos presentando la clase por ahora. Ujú. Bueno, en Digital Inputs observemos que, o sea, perdón, en el constructor observemos que le mando puerto, pin o bit, modo actividad. Aquí también no le tengo que mandar dirección porque ya sé que es una entrada. O sea, ¿a qué le voy a mandar dirección? Ya sé que es una entrada. Directamente la invoco. O sea, le digo, cuando desarrolle el constructor, esto es una entrada. Max bounds en mayúscula sería el define, el arbitrario n, del cual hablábamos recién. Lo está cargando directamente. No lo está cargando, está dentro del. Acá no está hecha la lista inicializadora todavía, pensé que era eso. Le estamos dando la información así, de esa manera. Y después, entonces, ¿qué quedaría? Get. Porque esto es una entrada. Entonces, yo lo que quiero es que este get me retorne el valor que tiene el atributo filtrado. Es decir, yo genero un objeto digital input y, hago get, y entonces get no va a ir a ver, no es get pin, no va a ir a ver el puerto pin. Get va a ir a ver buffer entrada. Lo que diga buffer entrada es lo que tiene la salida. ¿Y quién va a poner el valor en buffer entrada? El handler del periférico que aún no hemos visto, que obviamente es el que va a ser el get pin, porque entrada digital está heredando de GPIO y por ende va a hacer uso de get pin. ¿Estamos acá? ¿Sí? Bárbaro. Este es un recordatorio de lo que hacía GPIO, lo mismo que vimos en salida digital. Entonces, aquí sí, en el constructor, vemos que a GPIO, acá está la lista inicializadora comenzando, a GPIO le estamos mandando puerto pin modo actividad, y le digo que es una entrada, pero le digo de prepo, porque no necesito mandársela originalmente, porque ya sé que es una entrada. Aquí, fíjense que arbitrariamente, porque esto que está acá, como bien dice, esto podría estar dentro del cuerpo del main, del constructor, se puso a través luego de una coma en la lista inicializadora, y es lo mismo, ¿recuerdan? O sea, yo podría poner todo esto, si quiero, en la lista inicializadora, o este que está acá dentro del cuerpo del constructor, o hacer una mezcla como se ve ahí. Quedó así, ¿vieron? Cuando esto se creó alguna vez y quedó así, lo dejamos así, lo dejamos así, digamos, bueno, dejémoslo de modo tal de que además nos sirva para explicar al estudiantado que ya, yo puedo poner todo adentro de la lista inicializadora o todo dentro del cuerpo. Lo único que es obligatorio poner en la lista inicializadora es aquellos valores que le tengo que pasar a las clases bases. Entonces, Max Bounds, que es nuestro n, lo cargo con lo que estoy mandándole, en el constructor. Aquí está el contador, aquí está, bueno, lo primero que hago es, el propio constructor lo primero que hace es hacer un getPin para darle a mbuffer entrada el primer valor. O sea, creé el objeto, ¿qué valor tiene? 0, listo, me lo quedé. Me lo quedé y lo pongo en la lista. Después el SysTick se ocupa de seguir validando este valor que está acá. ¿Estamos? Bárbaro. Entonces, dicho eso,
el handler del periférico, tiene sus vueltitas, ¿eh? Pero antes, o sea, nosotros que venimos enseñando entradas digitales de hace años, antes lo hacíamos en lenguaje C, era más complejo. Era más complejo. Haciéndolo en C++ se simplificó bastante. ¿Vos te acordás, Gaby, no? Esto en realidad es más, así es más sencillo. Entonces, declaramos un valor buffer entrada instantáneo. O sea, ustedes recuerden, lo que vayamos a ver acá está dentro de la lista. O sea, es una vez por milisegundo o cada 2,5 milisegundos, como hayamos puesto el SysTick, recorremos esa lista y me voy a chocar con este handler del periférico, que si es una entrada digital será uno solo. Si tengo 5 entradas digitales, habrá 5 de estos en la lista que recorre el SysTick. ¿Estamos? Entonces, por cada una de esas entradas, cuando lo recorre el SysTick, lo primero que hace es decir, che, a ver, declaro un buffer instantáneo. Eso significa, es local a la función, no es algo que se vea de otro lado, y que me permite saber el valor de la entrada en ese momento. En ese momento. Entonces, declaro un valor, un buffer, un entero Pepe, buffer entrada instantánea, y le hago getPin. Leo la entrada. Entonces, una vez que leo la entrada, ¿qué voy a hacer ahora? Y lo voy a comparar con mi buffer filtrado, el que está en el atributo del objeto, el m-buffer entrada. Entonces, che, el buffer instantáneo, lo que acabo de leer de la pata, ¿es diferente a buffer entrada? ¿Mm? Buffer entrada otra vez es el valor filtrado de la entrada. En cambio, buffer entradas instantáneo es lo que acabo de leer. Bárbaro. ¿Es diferente? Bueno, si es diferente, algo hay que hacer. Porque, qué sé yo, el microswitch que recién le mostré, alguien lo apretó. Yo lo tenía en 0, se apretó, pasó a 1 o al revés, no importa, depende de cómo esté conectado. Entonces, algo hay que hacer. Si no hay que hacer nada, bueno, count bounds lo pongo en 0. ¿Y por qué hago esto? Programación defensiva, podríamos decir. Es decir, si no son distintos, es decir, son iguales, me aseguro que count bounds siempre esté en 0. Porque después, acá seguramente lo que tengo que hacer es hacer crecer count bounds y fijarme si llegué al n, que es max bounds. ¿Estamos? ¿Lo van viendo? Entonces, si son iguales, cada vez que entro, lo pongo a count bounds en 0, de modo tal de que, listo, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Bárbaro. Ahora, si son diferentes, hago crecer count bounds. 1. Nuestro max bounds es n, en mayúscula, es un define, que lo habremos puesto en, no sé, 4, 10, lo que sea. Lo hago crecer. Si hubo cambio, lo contamos. Al contarlo digo, che, esto que acabo de hacer crecer, ¿es mayor o igual a max bounds, que es nuestro n? Esto que acabo de hacer crecer, ¿es mayor o igual a nuestro n? Si es mayor o igual a nuestro n, bueno, entonces nuestra entrada ha cambiado de valor. Si no, no cambió de valor. Estoy recorriendo el filtrado. Entonces, si es mayor o igual que nuestro n, cambio de valor buffer entrada, que es lo que está en el objeto y que voy a consultar permanentemente para saber qué valor tiene la entrada digital. ¿Está? Si no, no tengo que... me pasé de largo. Aceptamos el cambio. Ok. Listo, con esto queda, porque, o sea, si no es mayor, o sea, no cambié el valor, bueno, me fui. El próximo milisegundo entro de vuelta, cambió, vuelvo a contar. Es diferente, vuelvo a contar. Hasta que en un momento dado se estabiliza, o lo cambié un montón de veces, se hace igual a max bounds, y entonces cambio el valor de buffer entrada. Esto que está acá, que es para que lo vean en su casa, tranquilo, tiene una tablita con valores. Vamos a ver los primeros casos y después. Entonces, la primera vez que llega
Imaginemos que en nuestro primer caso leemos buffer instantáneo y está en 1. O sea, la entrada está en 1. Count bounds está en 0 y el buffer entrada está en 1. O sea, yo tengo mi entrada filtrada en 1, voy a leer la entrada y resulta que está en 1. Listo, no hay nada que hacer. No, nada cambió. Entonces, un milisegundo después vuelve a estar el SysTick. Nuestro valor filtrado vale 1, pero el buffer instantáneo ahora vale 0. Cuando vean esto en su casa, van a ver que esto, bueno, lo están viendo ahora, tiene movimiento para que vean cómo se mueve. Entonces, che, cambió. O sea que entré aquí, entré a este grupo. Entonces, al entrar aquí, count bounds es igual a 1. 1. ¿Esto es más? No, no es más. Porque, bueno, no sé, hay que ver cuánto le puso el 5. Ah, claro. El n está en 5. Recién ahí lo pasa a 0. Entonces, un milisegundo después, un tick después, vemos que vale 1. Ah, si vale 1 y mi buffer entrada sigue valiendo 1, mi buffer filtrado, porque acá con este cambio no lo cambié. Sigue valiendo 1. ¿Está en 1? Listo. Vuelvo a poner en 0, count bounds, salí por acá. O sea, está flotando la entrada, hay ruido. En el siguiente tick vuelve a cambiar, entonces pongo en 1 count bounds. En el siguiente tick se mantiene ese cambio, entonces count bounds vale 2. En el siguiente tick volvió a estar en 1, entonces sigo estando en el flotante, pero count bounds lo vuelvo a poner en 0. Y en los siguientes vemos que siempre se mantiene que está en 0. 0, 0, 0, 0, 0, lo pongo en 0. ¿Está? O sea, y eso lo hace automáticamente este mecanismo del handler del periférico que está colgado en nuestra lista. ¿Estamos? Esto vale siempre y cuando el ancho del pulso en la entrada sea menor que n por el. ¿Puedo? Sí, 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 claro. Sí, pues fíjate que nosotros vimos una gráfica y pasaba eso. Y vos querías eliminar esto. Sí. Bueno. Y fíjate que lo que estamos diciendo, por un lado, es leer n veces lo mismo para validarlo. O sea, la técnica es esa. Eso está bien, pero ¿cómo te aseguras de leer n veces lo mismo? Tiene que estar relacionado con el tiempo que dura esto. Bueno, el tiempo que dura eso, únicamente de tecla, son de los decenas de milisegundos, o por ahí, o milisegundos, no son microsegundos. Claro. ¿Sí? Entonces, al ser milisegundos, tus lecturas sucesivas del mismo valor deben durar por lo menos tantos milisegundos. Acá si está en 5, y es un milisegundos, son 5 milisegundos. Muy poco. Depende de la tecla, el botón, el sensor, lo que fuere. Entonces, en ese caso, te valdrá 10, 40, no sé, un valor. Y si el SysTick en lugar de 1 milisegundo tuviera 10 milisegundos, 1, 2, 3, 5, lo que fuere. Pero los tiempos estos son tiempos de milisegundos hasta decenas de milisegundos. Entonces, para comparar con el resto del sistema. Porque si no, no lo agarrarían. Si no, no lo agarraría. El otro puede decir, che, y si no me está diciendo que yo tengo que leer siempre lo mismo. Entonces, ¿para qué le ponemos un periférico temporal? ¿Por qué no lees hasta que dé lo mismo? Y porque la cantidad de veces que vas a tener que leer lo mismo para saquear texto son 150.000 veces. Sí. Yo conocí a colegas que para filtrar una entrada digital la iban a leer una vez, dejaban pasar 20 milisegundos, la iban a leer otra vez y si valía lo mismo la daban por buena. Pero es una lectura berreta, porque la vas a leer una vez, era ruido, la vas a leer 20 milisegundos después, era ruido y la diste por buena.
En cambio, si durante esos 20 milisegundos la vas a leer 10 veces y las 10 veces te dio lo mismo, y no es, o sea, o sea, jugá el pro de que te lo vas a ganar, o sacar la lotería, no sé. O sea, hay una situación en la cual, obviamente, el estado estable, si vos, nosotros jugamos cuando yo era chico, no teníamos la Play, ni nada. Entonces, aparecieron los relojes con jueguitos. ¡No! ¿Te acordás? Hizo un juego que era muy estúpido, era parar el cronómetro del reloj con jueguito porque tenía los botones arriba, entonces era más fácil. Lo más rápido que podamos. O sea, ¿qué tan rápido podíamos parar el cronómetro? Eran esos cuarzo, ¿no? Unos Casio con jueguitos. Casio, sí. Calculadores jueguitos. Sí, calculador. Entonces decíamos, no sé, llegábamos a 3 décimas de segundo. Bueno, 3 décimas de segundo son 300 milisegundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo aprieto y suelto, en realidad le están pasando cientos de. En el mejor caso, un poquito menos que un segundo. En general, son tiempos del orden del segundo o de las décimas de segundo. Y este rebote es del orden de las decenas de milisegundos. O de una decena de milisegundos o de los milisegundos. Entonces, el tiempo estable, por más que yo haga este tiempo estable, es mucho más largo que este tiempo inestable. Por lo tanto, cuando lea estable, si leo siempre, digamos, hago esto de la lectura y leo cada tanto, cuando empiece a leer estable n veces, seguramente estoy acá o acá. ¿Sí? Eso es importante. Puede pasar lo que dice Marcelo, o sea, leo una vez, espero n milisegundos, eso está mal. ¿Sí? Pero hay quien lo hace, Hay quien lo hace. Sí, sí. Está mal. Y la otra es leer todo el tiempo. No va a estar mal, va a estar bien. Sí, pero tenés a tu microcontrolador haciendo eso, nada más. Es muy caro. O sea, Más de lo necesario. claro, un poco la tanga de esto es decir, che, sabemos que leer un pulsador, que es lo más común que se nos ocurre en la cabeza pensando en una entrada digital, implica tocar algo que suele ser mecánico, que hay resortecitos y qué sé yo, y que se va deteriorando con el paso del tiempo. O sea, lo acabas de comprar y tiene un ruido y un año después tiene un ruido mayor porque se fue deteriorando, pero está en el orden de los milisegundos. Entonces, ¿y vos qué estás programando? Yo estoy programando máquinas, estoy programando cosas que andan, que las cosas que hay que hacer ocurren a lo sumo con décimas de segundo, ¿sí? Segundos, minutos. Y bueno, o sea que, pero ¿y cuánto demoraste en saber que era un cero lo que estaba en la entrada? 20 milisegundos. Ok, o demoré 25 milisegundos. Y eso es mucho frente a la reacción que tiene que tener el equipo que estás programando. Especial. ¿Está bien? Ahora, si me pongo a programar cosas que los tiempos están relacionados o son de la misma magnitud que esta variación, y mejor me compro un pulsador que tenga una electrónica incluida y que ya me lo filtre. ¿Entendés? Entonces, está bien, no te va a salir centavos de dólar, capaz que tenés que pagar bastante más. Pero te lo da filtrado ya. No vemos, pero que existe, es para casos como el que cuenta Marcelo, en donde esto dura mucho menos, dura microsegundos, que habrá elementos de electrónica de uso en campo que tengan problemas de ruido de microsegundos, como pequeños glitchecitos, no rebotes, sino algo más habitual. El micro tiene un mecanismo que nosotros no usamos, que es el filtro automático digital de las interfaces. Claro. Se puede establecer este mecanismo por hardware, pero no sirve para teclados, porque son tiempos más chicos. O sea, en lugar de valida la entrada una cantidad de pulsos de clock, n pulsos de clock. Pulsos de clock son de nanosegundos. Entonces, supóngase que puedo hacer un filtrito de algunos microsegundos. No sirve para fotones ni cosas parecidas porque son tiempos muchísimo más largos. En esto
cada vez, todo el tiempo estamos hablando de tiempo, ¿tá? Empezamos hablando de timer, qué sé yo. Pero es muy importante ubicarse en el orden de magnitud de tiempo que estoy hablando. Como dijo Marcelo, yo leo un sensor de temperatura que mide la temperatura ambiente. ¿Cada cuánto cambiará la temperatura ambiente? Cada minutos, probablemente. ¿Sí? Leo uno que está bueno, que voy a ver si podemos hacer una demo cuando hagamos fotoserie. Leo concentración de dióxido de carbono acá, que estamos todos, que se puso se hizo conocido en la pandemia. ¿Cada cuánto varía la concentración? Y cada minuto. O sea, tengo que leer cada un par de minutos, qué sé yo. Cuando quiero debalancear una tecla, tengo rebotes de milisegundos. O sea, me achiqué 10.000 veces de ese tiempo. Y cuando quiero, no sé, disparar el encendido de un auto, tengo tiempos de micro o de nanosegundos. Me volví a achicar 1.000 o 100.000 veces ese tiempo, o 10.000 veces. Entonces, el micro puede manejar casi todo ese universo, desde los horas, días, no sé, meses, años, hasta los microsegundos. ¿Sí? Entonces, yo me tengo que ubicar en eso, porque el uso de los recursos tiene que estar asociado a eso. Perfecto. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Déjalo por ahí. ¿Seguimos? Porque ya que está, vamos a avanzar y terminamos con el PPT y ya. Bueno, acá vimos, esto lo mastican en casita para ver cómo es que para cada caso, cómo es que se va metiendo adentro del handler del periférico, hasta que en un momento dado aceptamos la entrada. Bárbaro. Bueno, acá está es todo lo que acabamos de ver. ¿Cuántas veces? ¿Dónde deja esa cuenta? ¿Cómo se entera en el main? Es nuestro valor filtrado. Y finalmente vamos a completar nuestra clase entradas digitales para hacerlo, para buscar el lujo, la comodidad, más que el lujo, la comodidad. Así como antes hicimos un operator igual en salida digital, para hacer motor igual 1. Bueno, ahora vamos a pensar en algunas cosas que nos van a dar comodidad, porque, por ejemplo, yo declaro 2 entradas digitales y me gustaría hacer if in 0, siendo in 0 una entrada digital, o, bueno, acá podría haber puesto in 1, es lo mismo, o not in 0, o sea, ¿existe? ¿No existe? Pero cuando tenés una clase, esto lo vimos con la clase timer también, cuando tenés una clase que tiene varios atributos, no es el caso de salida digital que tiene un solo atributo, que era buffer. Pero nuestra clase tiene counts, bounds, count, o sea, el n, max bounds, y tiene buffer entradas, 3 atributos. Si yo hago if in 0, ¿por cuál se fija? O sea, ¿qué es lo? Porque yo hago if in 0 existe, o sea, ¿qué vale? ¿Vale 0 o vale 1? Todos sabemos a esta altura del partido que lo que yo querría hacer acá es, che, ¿qué valor tiene m-buffer entradas de in 0? Eso es lo que yo quiero hacer. Pero estamos acostumbrados a escribir así, sobre todo con valores enteros, valga la redundancia. Entonces, para poder hacer que nuestro objeto de entrada digital se pueda comportar de este modo, tengo que hacer el operador, ¿recuerdan? Bool. Tengo que hacer el operador bool. El operador bool, acá están los 3 valores que tienen nuestros atributos. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esto? Este en particular, que es lo más fácil, es la sobrecarga del negado. O sea, la sobrecarga del negado es, che, la inversa de lo que valga m buffer entrada. Este es fácil. El tema es este. Para este tenemos que hacer la sobrecarga del bool. Y la sobrecarga del... Ok, sobrecarga del negado es esta. Ahora, para hacer la sobrecarga del operador bool, que no es la devolución esta que está acá, lo tengo que escribir de este modo. Fíjense que la escritura del operador bool incluye la palabra operator, incluye el operador bool, pero no incluye devolución.
no incluye devolución del mismo, esto tendría que habérselo dicho también en la clase timer y no lo comenté. No hay nada, es como un constructor. El constructor no devuelve nada. ¿Está? Bueno, el operator bool no devuelve nada. Y lo que hago con eso es decirle, bueno, este es el llamado de atención. Che, es una cosa o la otra. Bueno, por definición es sin la devolución de bool. Entonces, simplemente le digo, che, al sobrecargar bool, me permito hacer if in 0. Y al hacer if in 0 me está retornando el valor de la entrada. El valor con el negado es por la sobrecarga del negado. ¿Está hasta acá? ¿Sí?